¿Qué tal, oyentes? Aquí Williams. Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo una recopilación que les pondrá los pelos de punta. Son historias reales, enviadas por traileros que han vivido momentos de verdadero terror en las carreteras más solitarias y peligrosas de México. Cada relato tiene algo en común: lo inexplicable, lo que no se puede olvidar ni ignorar, esas experiencias que marcan para siempre. Así que ajusten sus audífonos, acomódense bien y prepárense para escuchar lo que estos valientes conductores han tenido que enfrentar en la oscuridad de la carretera. ¿Están listos? Comenzamos. ¿Qué habrá después de la muerte? Nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, hay personas que afirman que aquel día final de nuestra vida es apenas el comienzo, o al menos, no es el final que muchos creen que es. La historia que tengo para ustedes el día de hoy es bastante especial. Un suscriptor nos revela una historia bastante intensa, confirmando que no solo la muerte no es el final, sino que en muchos casos, aquellas almas que parten hacia el otro lado están con nosotros, siempre cuidándonos. Escuchemos su relato. Trabajo como camionero desde hace muchos años. No es algo que haya elegido por gusto al principio, sino que viene de familia. Mi abuelo, mi papá y todos fueron camioneros, y pues yo no iba a ser la excepción. La verdad, no me gustaba al principio, pero con el tiempo me fui acostumbrando. Las horas largas manejando, las noches solitarias, las carreteras vacías. La verdad, uno termina queriendo esto. El camino se convierte en tu taza, la carretera en tu patio trasero, y las paradas en los puestos de comida tu vida social. No es que sea la vida más fácil del mundo, pero la terminé amando. Eso sí, siempre me consideré una persona bien centrada, con los pies en la tierra. Nunca he creído en cosas paranormales ni en esas historias que cuentan los compañeros en las paradas de descanso. Siempre he pensado que son puras tonterías, invenciones para pasar el rato o meterle miedo a los nuevos. Pero bueno, las cosas cambian, y nunca sabes lo que te puede tocar ver en este trabajo. Lo que me pasó aquella noche me dejó marcado. Todavía me pregunto si fue real, o si mi mente me jugó una mala pasada. Todo empezó en un viaje que tenía que hacer a una fábrica de productos químicos. Había salido un poco tarde y sabía que iba a llegar con el tiempo justo. Me puse nervioso porque la entrega tenía que hacerse sí o sí esa noche, y ya llevaba varias horas sin descansar. Para colmo, había tenido un día bastante pesado con muchos problemas en el camino. Hice varias paradas en las gasolineras para tomar un poco de café, pero a veces el café no es suficiente. Sentía que me caía de sueño. Los párpados me pesaban como si tuviera plomo en los ojos. Entonces, me acordé de una pastilla que me había dado Mario, un colega. «Tómate esto si un día necesitas mantenerte despierto a toda costa», me había dicho medio en broma. Mario siempre andaba con esas cosas raras, pero en ese momento no me importaba. Haría lo que fuera para no quedarme dormido al volante. Saqué la pastilla de la guantera y me la tomé con lo que quedaba de mi café frío. Al principio no sentí nada, pero unos minutos después, el cansancio se fue de golpe. Me sentía más despierto que nunca. Era como si me hubiera enchufado a una batería. Hasta ahí todo bien. El problema vino después. La carretera que estaba recorriendo era de esas largas y solitarias. Eran ya como las 2 de la mañana y no había ni una alma en el camino. Mientras avanzaba, empecé a notar unas siluetas en el borde de la carretera. Primero pensé que eran gente esperando un aventón o algo así, pero no se veía ningún carro ni nada cerca. Además, cuando me fijaba bien en el retrovisor, desaparecían. Esto me pasó varias veces. Veía una figura a lo lejos, como una persona haciendo señas con la mano, pero al pasar, miraba hacia atrás y no había nadie. Al principio me lo tomé con calma.
Me decía a mí mismo que era el cansancio o la pastilla la que me estaba jugando malas pasadas. Pero luego empecé a verlas más seguidas. Las siluetas se movían. Algunas parecían correr a mi lado. Otras me miraban desde lejos. Me repetía a mí mismo constantemente: son alucinaciones. No debería haber nadie ahí. La verdad, estaba demasiado asustado, pero no quería admitirlo. Seguí manejando y renegué de Mario. Me dije que nunca más iba a confiar en él ni en sus remedios mágicos. Claramente esa pastilla estaba haciendo cosas raras en mi cabeza. Ya estaba pensando en llegar a la fábrica y dormir todo el día siguiente para recuperar energías. Pero entonces vi algo que me dejó helado. A lo lejos, justo en una curva de la carretera, apareció otra silueta. Esta vez no era como las otras. Era más nítida, más real. Se me heló la sangre cuando me di cuenta de que esa figura, parada al costado del camión, era mi abuelo. Sí, el mismo abuelo que me enseñó a manejar camiones. El mismo que me contaba sus historias de carretera cuando era niño y había muerto hace varios años. Estaba parado ahí con su viejo sombrero de ala ancha y el cigarro colgándole de la boca, como si fuera cualquier otro día normal, como si no estuviera muerto. No podía creer lo que estaba viendo. Quise parpadear, frotarme los ojos, pero la imagen no desaparecía. Ahí estaba él, mirándome fijamente mientras me acercaba. Mi primer impulso fue detener el camión. Mi cabeza decía que era imposible, que estaba alucinando, pero mi corazón quería detenerme, bajarme y correr hacia él. ¿Cómo iba a estar ahí en medio de la nada? Y lo más extraño, ¿por qué no me daba miedo verlo? ¿Por qué no me daba miedo si sabía que estaba muerto? Me acerqué más y él seguía ahí, sin moverse, solo observándome. No sé por qué, pero en ese momento sentí que debía frenar. Algo me decía que si no lo hacía, algo malo iba a pasar. Sin embargo, a último momento decidí seguir de largo. Fue como un impulso. Además, por otro lado, sabía perfectamente que aquello era una alucinación. Seguí conduciendo. Todavía estaba con todo el cuerpo tenso, cuando unos kilómetros más adelante vi algo que me heló la sangre de nuevo. Esta vez era mi abuela. Estaba parada al borde de la carretera, haciéndome señas para que me detuviera, justo como cuando me llamaba para que me sentara con ella en la hora de la cena. Llevaba puesto el vestido floreado que usaba siempre, el mismo vestido que tenía el último día que la vi viva, junto con esos zapatos negros ortopédicos que usaba todos los días. No puede ser, me dije en voz baja, sintiendo que el aire se me iba de los pulmones. Ya no era solo una alucinación de la pastilla. No podía ser. Era mi abuela, con esa mirada dulce y preocupada que siempre tuvo en vida. No aguanté más. Conmocionado, frené el camión al costado de la carretera, el corazón latiéndome tan rápido que sentí que se me iba a salir del pecho. Me bajé corriendo, casi tropezando con la puerta, y me dirigí hacia donde la había visto. Para cuando llegué al lugar, no había nadie. El camino estaba desierto. Miré a los lados buscando entre los matorrales, detrás de los arbustos, pero no había nada. Me quedé parado sin saber qué hacer. Las lágrimas empezaban a caerme sin control. Yo amaba mucho a mi abuela. De todos los miembros de mi familia, ella era la que siempre estaba ahí para mí, la que me escuchaba cuando tenía problemas. Extrañarla era poco. Su ausencia aún me dolía profundamente, y ahora verla ahí, aunque sabía que estaba muerta, me había desconsolado por completo. Después de un rato, me forcé a entrar en razón. «Es la pastilla», me repetía. «Es la maldita pastilla». No podía seguir creyendo que lo que había visto era real.
Volví al camión con el cuerpo temblando y las manos húmedas de sudor. Me senté en la cabina con la cabeza entre las manos tratando de calmarme, de encontrarle sentido a lo que había pasado. Pero no podía. Todo era tan confuso. Finalmente, encendí de nuevo el camión. Ya era hora de seguir adelante. No podía quedarme ahí toda la noche. Aceleré intentando enfocarme en la carretera, cuando a lo lejos, entre las sombras de unos árboles, vi otra silueta. Al principio pensé que era otra alucinación más, pero conforme me fui acercando, mi corazón dio un vuelco. Esta vez era mi tía, una tía que había muerto hace más de 10 años, mi tía favorita. Ella siempre fue como una segunda madre para mí. Estaba ahí parado justo al lado de un árbol, mirándome con esa expresión cariñosa, como cuando me regañaba en broma por no ir a visitarla más seguido. Llevaba puesto el mismo vestido que la última Navidad que pasamos juntos. Sus manos se movían despacio, haciendo las mismas señas que había hecho mi abuela, como diciéndome que me detuviera. Esta vez no lo dudé. Frené el camión con brusquedad y me bajé de nuevo sin pensarlo. Quería verla de cerca, hablarle, aunque sea una vez más, preguntarle qué hacía ahí. Pero algo raro pasó. Mientras caminaba hacia ella, parecía que mi tía retrocedía. No es que ella se moviera, no, sus piernas no se movían, pero a medida que yo avanzaba, ella parecía alejarse más y más, como si fuera un espejismo. La veía claramente, pero no podía alcanzarla. Yo le grité hasta quedarme casi sin aliento. Ella no respondió. Solo seguía haciéndome señas desesperada, como si intentara advertirme de algo. Seguí corriendo intentando alcanzarla, pero cada vez estaba más lejos, aunque yo no dejaba de moverme. Era como correr hacia el horizonte, algo imposible de alcanzar. Finalmente me detuve, exhausto. Soy fumador desde hace años y el esfuerzo me pasó factura. No podía respirar bien, el pecho me dolía y el cansancio me hizo doblar las rodillas. Sin otra opción di la vuelta y regresé al camión, sintiéndome completamente derrotado. Me quedé sentado en la cabina temblando, con el cuerpo sacudido por pequeños sollozos. Me preguntaba si todo esto era real o si la pastilla me había vuelto loco de verdad. Al cabo de un rato decidí arrancar el camión de nuevo. No me podía quedar ahí toda la noche. Apenas avancé unos cuantos kilómetros más, cuando de pronto escuché un ruido terrible, como si algo hubiera explotado más adelante. Vi un resplandor que iluminaba el cielo, y el bosque a mi alrededor se tiñó de un rojo intenso, como si estuviera ardiendo. No podía ver qué era exactamente porque unos árboles tapaban la vista, pero sabía que algo grave había pasado. Aceleré un poco con el corazón en la garganta y al doblar una curva, lo vi. Un accidente, un terrible accidente. 2 camiones y una camioneta habían chocado y todo estaba envuelto en llamas. Los vehículos estaban hechos trizas. Los fierros estaban retorcidos como si fueran un pedazo de papel. ¡Maldición!, murmuré frenando de golpe. Me bajé corriendo para ver si podía ayudar. Uno de los conductores logró salir del camión, pero apenas dio unos pasos, se desplomó en el suelo. Su cuerpo estaba completamente calcinado, irreconocible. Sentí un nudo en el estómago y me acerqué, pero ya no había nada que hacer. Los otros ocupantes quedaron atrapados dentro de los vehículos. Intenté usar el extintor de incendios del camión, pero no fue suficiente. El fuego era demasiado fuerte, y por más que intenté ayudar, no pude hacer nada. Llamé a la policía y a los bomberos, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. No hubo sobrevivientes. 5 personas murieron en aquel accidente. El choque había sido provocado por uno de los conductores que, según me dijeron luego, estaba completamente borracho. Me quedé ahí un rato mirando el desastre, sin poder creer lo que había pasado.
Pero lo más extraño de todo fue cuando, ya más calmado, me di cuenta de algo que me heló el alma. Si no hubiera visto a mi abuelo, a mi abuela y a mi tía, si no los hubiera visto en el camino, si no me hubiera detenido varias veces por esas visiones, yo habría llegado justo a tiempo para estar en medio de ese accidente. No sé cómo explicarlo. No creo que haya sido la pastilla que me hizo verlos. En el fondo de mi corazón sé que mis familiares me retrasaron a propósito, que vinieron desde el más allá para advertirme, para evitar que muriera esa noche en la carretera. Después de todo lo que pasó, ya no soy el mismo. Y es que, ¿quién lo sería después de una experiencia así? Sí, sigo siendo camionero. Sigo recorriendo las mismas carreteras que siempre, pero ahora manejo con más cuidado. Y cuando pienso en esa noche, solo puedo estar agradecido. Agradecido porque sé que tengo familiares que cuidan de mí desde el más allá. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vayamos ahora con el siguiente. Fíjate que yo, antes de casarme con Silvia, no creía para nada en esas cosas del más allá. Para mí, eso de los fantasmas y los espíritus era puro cuento. Historias para asustar a los niños o para pasar el rato. Pero todo cambió cuando me junté con Silvia, porque ella siempre me decía que tenía un don. Según ella, podía sentir a los espíritus y hasta comunicarse con ellos. Una medium. Al principio pensé que estaba loca o que exageraba. Pero ya sabes, con el tiempo uno se va acostumbrando a las ideas raras de la pareja. Recuerdo clarito una vez que llegué a casa después de un viaje largo. Eran como las 2 de la mañana y yo estaba hecho polvo. Solo quería dormir. Cuando entré a la habitación, ahí estaba Silvia acostada en la cama. Todo parecía normal, pero me di cuenta de que algo no andaba del todo bien. Tenía los ojos abiertos, pero no veía nada. Estaban completamente en blanco. Lo peor es que estaba hablando, pero no lo hacía con su voz. Era otra voz, una voz que me resultó familiar, pero no podía ubicar de dónde. Me acerqué a ella y le hablé. «Silvia, Silvia, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Estaba demasiado preocupado. Nada. No me prestó atención. La zarandeé un poco, pero seguía igual, hablando en esa voz que me erizaba la piel. Y entonces ahí me di cuenta. Esa era la voz de Ricardo, un compa mío que había muerto hace ya unos 5 años. Y me quedé helado. ¿Cómo es que esto era posible? No tenía ningún sentido. Pero ahí estaba. Escuchaba la voz de Ricardo saliendo de la boca de mi esposa. Debo decirles que no soy fácil de asustar, pero les juro que en ese momento no supe qué hacer. Intenté mantener la calma y le hablé. ¿Ricardo?», dije con más miedo que curiosidad. «Sí, soy yo», contestó Silvia, pero con esa voz que claramente no era suya. Se los juro, la piel se me puso chinita. Ricardo y yo habíamos sido amigos de toda la vida. Lo quería como a un hermano. Y su muerte en ese accidente de moto, debo decir que me pegó bastante fuerte. Y ahora, después de tanto tiempo, estaba yo oyendo su voz otra vez, pero desde el cuerpo de mi mujer. ¿Cómo puede reaccionar uno a cosas como esa? Aún así, mi lado escéptico seguía dudando. Pensaba que esto no podía ser real. Es que no tenía ningún sentido. Decidí hacerle una prueba. Había algo que solo Ricardo y yo sabíamos. Una clave que solo usábamos para saludarnos. Nunca se lo había contado a nadie, mucho menos a Silvia. Si de verdad eres tú, dime cómo nos saludábamos siempre. Le solté esperando que fallara, que de alguna forma mi esposa se levantara y se riera de mí. Pero no. Silvia o Ricardo, o quien fuera, respondió sin dudar. «Muéstrame el dinero». Esa era nuestra frase, un chiste entre nosotros, una especie de broma tonta que sacamos de la película Jerry Maguire.
Cada vez que nos veíamos la película, nos gritábamos eso y nos reíamos como tontos. Nadie más lo sabía, ni siquiera Silvia. Cuando escuché esas palabras salir de su boca, supe que realmente estaba hablando con Ricardo. Y pues la verdad, me cagué del miedo. Iba a hacerle más preguntas, pero de repente, Silvia parpadeó y volvió en sí. Sus ojos ya no estaban en blanco, y su voz volvió a ser la de siempre. Ella me miró confundida. ¿Amor? ¿Qué pasó? Me preguntó como si no supiera nada. Yo le conté todo, desde lo que había dicho hasta la voz que había salido de su boca. Y ella, en lugar de asustarse o sorprenderse, me miró como si le hubiera contado que salió a llover. Ah, eso pasa a veces. Los espíritus usan a los mediums como yo para comunicarse con los vivos, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Yo me quedé con la boca abierta. ¿Cómo que pasa a veces? Para mí había sido una experiencia aterradora, y ella lo tomaba como si hubiera hecho una llamada cualquiera. Debo decirles que con el tiempo me fui acostumbrando. Otras veces sucedieron cosas parecidas, pero no siempre tan intensas. Sin embargo, sí lo suficientes como para empezar a creer que tal vez había más de lo que podía ver. Silvia decía que los muertos a veces buscan formas de quedarse en contacto, y que ella solo era el puente entre ambos mundos. Pero la cosa más extraña que me pasó no fue con Silvia, aunque debo agregar que lo que viví con ella me preparó para todo lo que vendría después. La experiencia más extraña fue con una viejita en el campo, y hasta el día de hoy sigo sin entender todo lo que ocurrió. Un día me llamaron para hacer una mudanza. La señora era mayor, ya andaba por los 80 años o algo así, y quería que le ayudara a llevar todas las cosas de su casa para venderlas en el mercado de pulgas. Me dio la dirección y arranqué para allá con el camión. Cuando llegué, la casa parecía de esas que salen en las películas de terror, vieja, descuidada, con los árboles casi cubriéndola por completo. No te voy a mentir, desde que puse un pie ahí, sentí una vibra rara. La señora me esperaba en la puerta. Era chaparrita, delgada, pero se veía ágil para su edad. Me pidió que sacara todo lo que había adentro: muebles, ropa vieja, cacharros, todo lo que puedas imaginar. Me dijo que lo iba a vender todo porque ya no quería nada de esa casa. Lo único que no me cuadraba era la taza que tenía en la mano. No la soltaba ni por un segundo. Me dijo que era de su mamá, que había vivido hasta los 100 años, y que esa taza era lo único que iba a conservar. Yo asentí. Ahí andaba yo sacando todo y cargándolo al camión. Mientras lo hacía, la viejita me contaba historias de su mamá, de cómo había muerto en su casa y de lo sola que se había quedado. Yo no le puse mucha atención, para ser sincero. Estaba más concentrado en terminar rápido. Cuando ya estaba por acabar, subí al latillo. Allí encontré un espejo enorme, uno de esos viejos con marco de madera tallada y bien pesado. Pensé que sería lo siguiente en cargar, pero justo cuando lo iba a mover, la viejita apareció detrás de mí como si hubiera sabido lo que estaba por hacer. «¡Ese espejo no lo toques!», me dijo con voz firme y casi autoritaria. Ella me dijo que ese espejo se iba a quedar en la casa y no quería saber nada de él. Algo en su tono parecía raro. Yo no le pregunté nada y lo dejé en su lugar, pero debo decirles que el espejo me inquietaba. No sé qué era lo que tenía, pero había algo en él que me ponía nervioso. Lo miré por un rato más antes de bajar, y les juro que sentí como si algo desde el otro lado me estuviera mirando directo a los ojos. Cuando regresé con la señora no pude aguantar la curiosidad y le pregunté: «Oiga, ¿por qué no quiere llevarse el espejo? Parece bastante caro. El marco es de esos de madera fina, bien trabajada, y se ve que es de los antiguos. Seguro puedes sacar una buena lana con él». Ella me miró seria, con esos ojos cansados pero llenos de una especie de sabiduría. «No, joven», me dijo con una voz baja pero firme.
Ese espejo no me lo llevo ni aunque me lo regalen. Hay cosas que es mejor dejar en su lugar. No quise insistir más. Al final, ella era la que mandaba. Terminé de cargar todas las cosas en el camión, pero no podía sacarme de la cabeza el espejo. Algo en él me había atrapado. Parecía como si me llamara, como si necesitara que lo sacara de aquella casa. Llevé todo lo que me había pedido a la casa de empeño y lo descargué. Para cuando terminé ya era de noche. Mientras manejaba de regreso no dejaba de pensar en lo que la anciana había dicho. Me había contado que se iba de la ciudad, que no pensaba volver a esa casa en medio del bosque. Sí, la casa iba a quedarse vacía, abandonada. De repente, una idea se me cruzó por la cabeza. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era robar, pero algo en mi interior me impulsó a hacerlo. Me decía a mí mismo que si la mujer no quería el espejo, no le haría falta, y si lo vendía podría sacarme algo de dinero extra con él. Era un trabajo pesado, pero algo me decía que valía la pena, así que, sin pensarlo mucho más, di vuelta al camión y regresé a la casa del bosque. Cuando llegué, la casa estaba oscura, completamente silenciosa. Me bajé del camión y caminé hacia la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Rodeé la casa buscando una manera de entrar y vi una ventana entreabierta. Mi mente me decía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero mis piernas siguieron adelante. Entré por la ventana sintiéndome como un ladrón, aunque una parte de mí se justificaba. Solo es un espejo. Nadie lo necesita, nadie lo quiere. Es un desperdicio dejarlo aquí abandonado. Subí hasta el latillo donde había visto al espejo. Saqué mi linterna y cuando la luz lo iluminó, sentí un verdadero escalofrío. Durante un segundo, me pareció ver una sombra detrás del cristal. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. «Es la fatiga», me dije, a pesar de que sentía que algo no estaba bien. Tomé el espejo. Era más pesado de lo que parecía, pero con esfuerzo logré moverlo. Lo arrastré hasta las escaleras y con mucho trabajo empecé a bajarlo. A medio camino me detuve para tomar aire. El sudor me empapaba la frente y sentía los brazos como si me estuvieran por explotar. Entonces me dio por iluminar el espejo de nuevo con la linterna. Esta vez, lo que vi me dejó helado. En el reflejo detrás de mí había una mujer. Era una anciana como de 100 años con un rostro arrugado y ojos vacíos que me miraban fijamente. Grité horrorizado soltando la linterna. Me volteé de golpe, pero no había nadie. El latillo estaba vacío. Mi corazón latía a 1000 por hora. Volví a mirar al espejo y ahí seguía la anciana, ahora mucho más cerca, casi sobre mí, como si su aliento me tocara la nuca. Solté el espejo de golpe y salí corriendo. Bajé las escaleras como pude, tropezándome y cayendo, pero no me importaba. Quería salir de esa casa lo antes posible. Logré llegar al camión, subí y arranqué. Sentir el motor fue un verdadero alivio, como si fuera lo único que me protegiera de esa cosa que había visto. Cuando llegué a mi casa, mi esposa me vio pálido y temblando. Me preguntó qué me había pasado, y aunque no quería contarle, no aguanté. Le solté todo lo del espejo, lo de la anciana y lo que vi. «¿Te robaste el espejo de esa casa?», preguntó bastante molesta. Asentí, sabiendo que había cometido un error, pero yo necesitaba desahogarme. Ella me regañó frunciendo el ceño. Me dijo que ese espejo estaba claramente maldito. Es obvio que perteneció a alguien que había muerto, por eso la anciana no lo quiso llevar consigo. Seguro había sido de su madre o alguien más, y sabía lo que contenía. Yo seguía sin dejar de pensar en lo que había visto. No había manera de que eso fuera solo una alucinación. Esa anciana estaba ahí en el espejo, y había sentido su presencia tan real como la misma vida. ¿Qué debería hacer ahora?, le pregunté con el estómago vacío. Mi esposa se me quedó viéndome un buen rato antes de suspirar. Me dijo que lo mejor que podía hacer
era volver a esa casa y dejar el espejo justo donde lo había encontrado. Yo me negué rotundamente. No pensaba volver a esa casa. No quería volver a ver a ese espejo en mi vida. Pero ella me advirtió que si no lo hacía, incurriría en la ira de aquel espíritu atrapado, y las consecuencias serían bastante desagradables. Esa noche no pude dormir. Todo lo que me pasó me hizo pensar en cuántas cosas no entendía. Nunca había creído en lo paranormal hasta que me casé con mi mujer, y aún así siempre tuve mis dudas. Pero lo que viví esa noche me hizo cambiar. Ahora sé que hay cosas allá afuera que no podemos ver ni explicar. Y ese espejo, ese maldito espejo, era una puerta a algo que no quería volver a ver jamás. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, regresé a la casa del bosque. Entré nuevamente por la ventana. Subí al latillo y dejé el espejo exactamente donde lo había encontrado. Mi corazón latía a 1000 por hora. Afortunadamente, aquella anciana no se me volvió a aparecer. Dejé el espejo exactamente donde lo había encontrado. Cuando salí a esa casa sentí un verdadero alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima. Nunca le conté a la anciana lo que hice, y desde entonces aprendí que no debo jugar con cosas que no entiendo. Hola comunidad, ¿cómo están? Hoy les traigo un relato de terror militar que pondrá los pelos de punta a más de uno. Se trata de una misión rutinaria que llevó a un grupo de soldados a descubrir algo mucho más oscuro de lo que esperaban. Lo que comienza como una simple operación, pronto se convierte en una pesadilla de la que pocos pueden escapar. Esta es la historia de un equipo que se enfrentó no solo a los desafíos del terreno, sino también a fuerzas inexplicables que los marcaron para siempre. El Fuerte Mapuche. Hola Williams y toda la comunidad, ¿cómo están? Siempre pensé que las historias de fantasmas eran para asustar a los nuevos, esas que te cuentan en las fogatas durante las noches largas de entrenamiento, o cuando alguien quiere hacerse el gracioso en una operación. Pero lo que vivimos en Fuerte Bulnes, al sur de Chile, fue algo que no se lo deseo a nadie. Y aunque pasaron ya algunos años, todavía no logro quitarme de la cabeza lo que vi, lo que sentimos toda esa maldita semana. Me llamo Ignacio, soy sargento del ejército chileno, y hasta ese momento había visto de todo. Entrenamientos duros, maniobras en la nieve, operaciones largas y agotadoras, pero nunca pensé que una misión aparentemente tranquila nos llevaría a la peor experiencia de mi vida. Nos enviaron a Fuerte Bulnes en una operación de rutina. El objetivo era patrullar los alrededores del fuerte y, de paso, inspeccionar algunas áreas que estaban siendo estudiadas por arqueólogos. Era una mezcla de trabajo militar con apoyo logístico, nada que pareciera fuera de lo común. Para ser sincero, muchos de nosotros estábamos emocionados de ir. No es todos los días que te mandan a un lugar tan histórico, donde alguna vez se luchó por mantener la soberanía de nuestro país en esas tierras tan frías. El fuerte en sí es imponente, aunque en ruinas. Está rodeado por un paisaje brutal, entre bosques y acantilados que te quitan el aliento. Cuando llegamos, todo estaba normal. Nos instalamos, repartimos las tareas, y al anochecer, algunos compañeros empezaron con las historias. Uno que otro bromeaba con la maldición del sur y los antiguos conflictos entre los colonos y los mapuches. Según ellos, la zona estaba cargada de energía por todo lo que pasó ahí. Yo solo escuchaba, medio en broma, medio curioso, pero nada de eso me asustaba, o eso creía. Al tercer día de nuestra operación, mientras hacíamos una exploración en los alrededores, uno de los soldados, Morales, encontró algo raro. Estábamos en un claro donde el terreno parecía inestable, como si alguna vez hubiera habido una construcción ahí. Se sentía extraño. Todo el equipo lo notó.
Había una especie de pozo cubierto de maleza y piedras sueltas. Al empezar a despejarlo, descubrimos un túnel. Parecía antiguo, mal construido, casi improvisado. Uno de los arqueólogos que nos acompañaba pensó que podría ser una excavación minera o algo así, tal vez hecha por los colonos que intentaron buscar metales. Decidimos entrar para ver qué encontrábamos. El túnel no era largo, pero el aire dentro era sofocante, como si llevase siglos sin ser respirado. A los pocos metros, empezamos a notar algo extraño en las paredes. Marcas, como grabados hechos a mano. Morales, que iba delante, fue el primero en ver lo que parecían huesos enterrados entre las rocas. No le dimos mucha importancia al principio. Después de todo, era un área donde habían ocurrido batallas y todo eso. Pero lo que encontramos más adelante fue mucho peor. Al fondo del túnel, en una especie de cámara pequeña, había un montón de restos humanos. No era un cementerio común, no. Había calaveras rotas, huesos esparcidos, y lo peor era que las paredes y el suelo estaban cubiertos con marcas extrañas, símbolos que ninguno de nosotros había visto antes. Ahí fue cuando algo cambió. Una sensación extraña, como si hubiéramos cruzado un límite que no debíamos. La temperatura bajó de golpe, aunque estábamos bajo tierra, y un olor a tierra húmeda y podrida nos invadió. Fue como si el aire mismo se volviera pesado. Esa noche volvimos al campamento, pero ya no éramos los mismos. Ninguno dijo nada, pero todos sentimos que algo había pasado en ese túnel. Morales, el más bromista de todos, estaba pálido y apenas hablaba. Durante la cena se quedó callado, mirando al suelo como si estuviera en otro lado. Al día siguiente empezaron las alucinaciones. El primero en perder la cabeza fue Morales. Estaba de guardia cuando, de repente, comenzó a gritar como si hubiera visto algo terrible. Corrió hacia nosotros, asegurando que había visto a ellos. No nos explicó quiénes eran ellos, solo decía que nos estaban vigilando, que no deberíamos haber entrado en el túnel. Lo calmamos como pudimos, pero esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir bien. Las sombras parecían moverse en los rincones, y el viento que silbaba entre los árboles sonaba como lamentos. Los días siguientes fueron peores. Uno a uno, mis compañeros comenzaron a tener visiones. Unos veían sombras moviéndose entre los árboles, otros juraban escuchar gritos, como si estuvieran en medio de una batalla. Yo, al principio, creí que todo era sugestión, hasta que me pasó a mí. Estaba patrullando cerca del túnel cuando sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Giré la cabeza y vi a lo lejos, entre los árboles, a un grupo de personas. Eran figuras altas, con ropas extrañas, que no parecían de este tiempo. Se movían lentamente, como si estuvieran en trance. Cuando me acerqué, desaparecieron entre la niebla, pero podía sentir sus miradas sobre mí, como si me estuvieran juzgando. Esa noche, los sueños fueron aún más intensos. Soñé con guerreros mapuches, sus rostros pintados de guerra, sus ojos llenos de rabia, estaban rodeados de llamas, y en medio del fuego vi los restos que habíamos encontrado en el túnel. Fue entonces cuando entendí que habíamos despertado algo que no debíamos. A la semana, el comandante decidió que era mejor terminar la operación antes de lo previsto. No éramos los mismos. Morales fue evacuado antes que los demás, en completo estado de shock. Los demás seguimos teniendo pesadillas por semanas después de dejar el lugar. Yo todavía las tengo. No sé si fueron alucinaciones o si realmente tocamos algo más allá de lo explicable. Lo único que sé es que en ese túnel despertamos algo que estaba mejor enterrado. Nunca volví a Fuerte Bulnes, y aunque me lo ofrecieran, no lo haría. Algunos lugares cargan con una maldición, y a veces, lo mejor que uno puede hacer es respetar el silencio de los muertos. Muchas gracias por leer mi relato.
Buenas noches, Williams. Aquí le dejo mi relato. Mi nombre es Hugo Romero, capitán de las Fuerzas Especiales del Ejército. A lo largo de mis 15 años de servicio, he enfrentado situaciones extremas que pondrían los pelos de punta a cualquiera, pero lo que voy a contarle ahora no tiene comparación. Nunca imaginé que algo como esto pudiera pasar, y mucho menos en una misión tan rutinaria como la que realizamos en agosto de 2023. Nos enviaron a una base abandonada en el desierto de Chihuahua para investigar extraños reportes de luces y actividad sospechosa. Nada fuera de lo común para nosotros, aunque la ubicación era remota y las historias locales hablaban de desapariciones misteriosas. Los militares no solemos prestar atención a las leyendas. Nuestra misión era clara: observar y reportar. No me preocupaba nada más, al menos no hasta que empezaron a pasar cosas que no puedo explicar. La base a la que llegamos había sido utilizada durante la Segunda Guerra Mundial y, desde entonces, estaba completamente abandonada. Los edificios estaban en ruinas y el óxido cubría casi todo lo que quedaba en pie. El lugar daba la sensación de que el tiempo se había detenido, y a pesar de que estábamos acostumbrados a lugares desolados, aquella base tenía algo extraño. Sin embargo, como siempre, asumí que era la soledad y el aislamiento del desierto lo que nos afectaba. Durante la primera semana todo fue normal. Patrullábamos la zona, establecíamos turnos de vigilancia y nos asegurábamos de que la base estuviera bajo control. No había señales de nada inusual, salvo por el silencio aplastante que parecía envolverlo todo. Pero el silencio no era una novedad en nuestras operaciones, así que no le di importancia. Una noche, mientras hacía mi ronda en la torre de vigilancia, noté algo a lo lejos, una luz que titilaba en medio de la nada. Durante las patrullas nocturnas, varios de mis hombres empezaron a reportar que escuchaban voces. No las